Bueno, duele escuchar la decepción que tienen los ciudadanos con los políticos, con los empresarios, con la justicia. Y estamos con Gustavo Córdoba, que justamente ha realizado esa encuesta como consultor y analista político en 1.200 casos en todo el país. ¿Y qué piensa la gente? ¿Cambiaría el voto? Aunque falta un año todavía, pero esto ya empieza a construir o destruir algo que tenía un pensamiento el ciudadano, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por estar. Hola, Víctor. Hola, Silvia. Estamos en un momento, creo, crucial de la historia de la Argentina moderna, por decirlo de alguna manera. Nosotros tratamos más que nada de indagar una suerte de contexto, porque un dato fuera de contexto es solamente un dato. Lo importante es el contexto donde se producen estos acontecimientos. Y la verdad es que medir a la política, a los jueces argentinos o a la justicia argentina y a los grandes empresarios y ver que en promedio todos tienen 70% de negatividad con un pico de la justicia con un 84%, o ver el tema de la credibilidad en la que en promedio tienen un 80% de ninguna credibilidad. Es realmente asombroso, pero refleja un poco la opinión de lo que ustedes relevaron en la calle. Digo, hay un síntoma de absoluto descreimiento, pero además complementado con la percepción de que a un año la economía argentina va a estar peor de lo que está ahora. En un 70% de los argentinos nos han contestado eso. Esas dos cosas juntas negativizan todo, es decir, hoy está todo bajo sospecha. No es que hay alguien que está mejor que el otro. Digo, todo lo que están haciendo estos grandes actores de la sociedad argentina cae bajo el manto de la sospecha. Principalmente hay un quiebre en la confianza, en la credibilidad, pero todavía queda un resto de algunos ciudadanos que esperan o tienen una pequeña esperanza hacia los próximos meses, ¿no? Yo te lo plantearía de otra manera. Yo creo que hay a ambos lados de la grieta núcleos duros negadores. Por más evidencias que vos les muestres de corrupción, el tema de los aportantes truchos en Buenos Aires o temas del problemas de manejo de la economía, te lo niegan y siguen apoyando a sus referentes políticos. Justamente, vamos a desglosar esta encuesta que realizaste a través de estos gráficos, el que tiene que ver justamente con la confianza, la credibilidad. Grandes empresarios, creíble 16,6, no creíble, la gran mayoría, casi el 80. La justicia, creíble 19,9, no creíble el 70. Los políticos en general, creíble 25,5, no creíble 70. Es decir, la negatividad está presente en estos tres segmentos en la mayor parte, ¿no? Y el dato este es transversal, no es que haya algo positivo de este dato, digo, es el mínimo vital de cada una de estas grandes referencias, ¿no?, de los actores de la sociedad. Tener 70% es algo realmente apabullante. Imaginemos una elección en la cual alguien gane con el 70%. No, es increíble. Hay más números, los vamos a ir repasando para poder hacer el desglose de todo este trabajo. En realidad es apenas un par de segmentos. Vamos a pasar al siguiente apunte, el impacto electoral, la justicia y el presidente. ¿Usted cree que los cuadernos que describían cobros de aportes de campaña van a hacer que cambie su voto? Lo que recién también trasladábamos en la calle, casi el 70%, 69,2% no. Y el 18,8 responde que sí, no contesta el 12. Y seguro cualquier escándalo político siempre le viene bien a algún político, ¿no? Y en este caso, ¿cómo toma este tema el presidente Mauricio Macri? ¿Cómo le ha surtido aquí en esta encuesta a él? Acá hay una cuestión que es interesante analizar. Un 18% puede parecer poco frente a un 70% que dice que no va a cambiar su voto. Justamente ese 70 es el núcleo duro a ambos lados de la grieta que no va a cambiar su visión, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que Mauricio Macri fue electo presidente en segunda vuelta por apenas el 3,5% de los votos, que casi un 20% de argentinos esté diciendo hoy tempranamente que puede llegar a cambiar su voto, esto puede ser el indicio de un terremoto político de una envergadura inusitada. Que un 18% se corra de un lado para el otro o que de pronto no vaya a votar, va a tener consecuencias e impactos muy directos en todas las fuerzas políticas. Claro, eso lo podemos decir hoy, Gustavo, ¿no? Sí. Porque este país tiene, mes a mes tiene una situación totalmente cambiante, ¿no? 2 meses, larguísimo plazo. Pero además es importante porque este es un evento que está en desarrollo, que puede todavía darnos más información, más indicios. Habrá que ver si las expectativas muy bajas, por cierto, de que la justicia
mejore o encuentre responsables se confirme, pero lo claro es que esto puede tener un impacto. Nosotros vamos a volverlo a medir dentro de un tiempo para poder comparar si ese 18% se modifica, se amplía o se achica. Bien. ¿Hay alguna explicación, Gustavo, respecto de la justicia? Porque también es muy fuerte la crítica hacia ese poder en tiempos en los que también desde el gobierno nacional se presenta como que ahora sí va a haber un cambio en la justicia, que ahora sí van a pasar cosas. Para alguna parte de los involucrados en esta historia están sucediendo porque están tras rejas. ¿Y por qué dirías vos que mientras eso sucede, en la gente sigue habiendo un fuerte rechazo o una fuerte crítica hacia el Poder Judicial? Cuando hay situaciones en las cuales interviene la justicia, tan mediatizadas, con tanto impacto mediático, es casi, te diría, de sentido común que una gran mayoría de los argentinos piense que hay una mano política detrás. Y no hablo solamente de este gobierno, hablo también del anterior. Digo, hay una manipulación tan grande, tan directa, que no hay un síntoma de parcialidad ni de transparencia. Yo creo que eso es lo que nos está afectando. Como a los jueces los designa la política, ¿cómo un juez va a investigar al político que lo nombró? Claro. Esto es, lo que pasa es que tenemos un pasado en Argentina donde no se veía esa división de poderes. Se veía siempre como muy vinculado el Poder Judicial con el Poder Político, y ahora aparece esto, ¿no? Que parece que puede cambiar la situación y podemos llegar a tener más credibilidad en los jueces y en la propia Yo creo que justicia. este momento es tan crítico que es como mirarnos al espejo y vernos realmente como somos. Ojalá lo aprovechemos para tomar impulso y hacer las reformas que necesitamos hacer para que esto no vuelva a pasar. Bueno, tenemos más datos, ¿no? Para poder seguir viendo en placas. Uno tiene que ver con los políticos en general, ¿la podemos ver? Vamos a los siguientes números del trabajo de Gustavo Córdoba y asociados, el impacto electoral, Justicia y Macri. Macri está usando el caso de los cuadernos. La pregunta, sí, casi el 60%, 59,9%. Esto que mencionaba recién Gustavo, ¿no? También aplicado a la justicia, porque está la idea de la connivencia. Pero política además, actual, anterior, de más atrás, con la justicia, ¿no? El no, casi el 30%, perdón. Hay algo muy interesante. Claramente la gente está asociando que hay un exceso en la utilización de este tema para tapar otros temas. Pero hoy, en lo que es la comunicación, y sobre todo con la audiencia digital, ya no hay un único tema que tape al resto de los temas, como tampoco hay una única agenda que tape al resto de las agendas. Hay múltiples audiencias, múltiples agendas. Entonces, como dato, ¿no? La escuela de Moreno, en la cual murieron 2 docentes, lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires, sí, tuvo prácticamente el mismo volumen de conversación digital que el tema de los cuadernos de Centeno. Esto, inclusive para ver que el tema de la escuela de Moreno no estuvo tanto en los medios como sí estuvo el tema de los cuadernos. Ahí hay un parámetro para empezar a entender que no siempre lo que los medios de comunicación ofrecen como información es consumida de la misma manera o de manera lineal por los ciudadanos. Hoy mucho menos que antes. Y además en las redes sociales hay otro margen de maniobra, ¿no? Es mucho más impactante y mucho más libertario, por decirlo de alguna manera. ¿Vos creés que a los ciudadanos les importa más la situación económica que el tema de la corrupción? Mirá, nosotros por 5º mes consecutivo hemos medido a la inflación como el tema más importante en el país. Y cada mes con un porcentaje más alto, en este momento con un 30%. Pero ya por 2º mes consecutivo la corrupción se ha instalado como segundo tema de importancia. O sea que yo te diría que sí, pero no tanto. Yo creo que los argentinos de hoy le están prestando atención a estos 2 grandes temas, y me parece que obviamente si tenemos que priorizar, vamos a priorizar la cuestión del bolsillo, porque mucha gente que tiene o que vive con un salario, una gran mayoría de los argentinos, está con bastantes problemas. Llega 15 de cada mes con mucha dificultad. Está el tema de las facturas, de los servicios, el gas, la luz, que está con mucha dificultad. La calidad de vida hoy se está resintiendo. Digo, me parece que esas son las prioridades. Primero el bolsillo y luego el tema de la institucionalidad que estamos teniendo. Bien, estaba pensando que veíamos quiénes tienen más credibilidad, ¿no? Alguna vez vi una encuesta donde me sorprendió porque al final del test el que tenía mayor credibilidad era el bombero, los bomberos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde está la justicia? ¿Los periodistas? ¿Los medios, empresarios? Claro. Niveles difícil. De credibilidad. Grandes empresarios, creíble 16,6, no creíble, altísimo. El negativo 79,7. La justicia.
creíble 19,9, no creíble 70, y los políticos en general, creíble 25,5, no creíble 70,7. Faltan los periodistas, ¿no?, que también tienen sus objeciones, hay una mirada mucho más crítica hoy en día, ¿no? Pero además lo que está pasando con los medios y con los periodistas es que la empresa periodística se está dando cuenta que le tiene que dar libertad de opinión a los periodistas, porque forman parte también de la credibilidad y la reputación del medio. Hay un ambiente de transformación muy grande en lo que es la opinión, ¿no? Sí, sí. Y eso es bueno, porque de alguna manera ya no depende de la voluntad de un sector el tapar la información y decir, bueno, ustedes consumen esto. Digo, esto está aprovechando la sociedad. Y por eso estamos viendo que no importa lo que se emite, la sociedad elige qué consumir. Y esto es lo que me parece relevante. Pero en esta crisis de valores donde las instituciones, muchas de ellas han dejado de tener ese valor muy alto que tenían, ¿cómo se encuentra ahora, ¿no? Los políticos están muy por debajo y ahora los empresarios, ¿no? Porque creo que no estaban dentro de este ranking, pero con esto de los cuadernos de las coimas han salido también a la luz ellos, ¿no? Y además esto puede empeorar también, porque hoy estamos anoticiándonos de que el sistema bancario, el sistema financiero forma parte, digamos, es una parte importante de este sistema de obra pública en el país, y evidentemente habrá que evaluar institucionalmente hasta dónde se llega. Digo, el ejemplo de Brasil está muy cercano como para no tenerlo en cuenta. Ellos decidieron que hasta Michel Temer seguían, después de Michel Temer no. Creo que la Argentina todavía debe repensar una suerte de pacto de olivos segunda parte, en la cual la clase dirigente, no solamente la clase política, se ponga de acuerdo a ver qué hacemos con esto. De manera unilateral no se resuelve ningún tipo de crisis. Y me parece que hoy la sociedad argentina está mucho más avanzada en la comprensión de esta crisis que la dirigencia.